Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una biografía, una cronología, una vida y hechos como si hubieran existido. Elegimos personajes de series de televisión, de películas de cine, de libros, novelas, de videojuegos o incluso de cómics. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de El Rey Escorpión. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el rey escorpión en un primer momento se llamó Mazaius y era un guerrero acadio que era ampliamente conocido como el rey escorpión. Más tarde se convertiría en un antiguo mal que, como se ve en la película de la momia, Rick O'Connell impidió que destruyera el mundo. Mazaius vivió en el reino de Akkad en la ciudad de Nippur cuando era niño. Era el hijo de Asur, un renombrado escorpión negro sin igual de su época, y Asur excluyó a Mazaius para servir a los escorpiones negros, que eran un grupo de asesinos. Mazaius ignoró la protesta de su padre y participó en los Juegos Antiguos para comenzar su entrenamiento. Durante los Juegos sacó a Laia de Sargón, el entonces comandante de los ejércitos acadios. Asur acudió en ayuda de su hijo, lo que llevó a una confrontación con Sargón. El rey Hammurabi, en nombre de los servicios de Asur a Akkad, ordenó a Mazaius que sirviera a los escorpiones negros y partiera para entrenar. Unos días antes de la partida de Mazaius, Sargón mandó ejecutar al padre de Mazaius. Mazaius fue después informado que Sargón conspiró para la muerte de su padre y juró convertirse en un guerrero feroz para vengar la muerte de su padre. Mazaius trabajó desde el amanecer hasta el anochecer para convertirse en un escorpión negro, el mejor de todos hasta ese momento. Mazaius regresó a Nippur después de 6 largos años, ya convertido en un escorpión negro completamente diestro. Sin embargo, anhelaba obtener la venganza de su padre contra Sargón, quien conspiró para convertirse en el rey de Akkad. Y como Mazaius, digamos, estaba a las órdenes del rey, Sargón, para probar su lealtad, le dijo que matara a su hermano Noé, porque decía que había calumniado a Sargón y de esa manera cimentaría su lealtad al rey. Mazaius se resistió y rompió su lealtad al rey y intentó matar al propio Sargón huyendo de la ciudad, pero no pudo salvar a su hermano. Mazaius junto con Laia escaparon a Egipto dejando atrás a Nippur. Sargón, sin embargo, estaba ideando algo incomparable para vengarse de Mazaius. Durante su viaje a Egipto informó a Laila sobre la lanza de Osiris y la tomó prestada del faraón egipcio, debido al hecho de que su padre una vez salvó a la guardia privada del faraón. Un poeta griego llamado Ari instruyó a Mazaius que la lanza es de hecho un arma vigorosa, pero estaba destinada a aniquilar únicamente a los monstruos egipcios. Además, proclamó que la espada de Damocles es un arma ideal para eliminar a Sargón. Mazaius, junto con Laila y Ari, se dirigieron a Knossos para reclamar la espada del inframundo. Invadieron el palacio de Knossos solo para caer en una trampa, una cámara construida para alimentar al Minotauro. Mazaius fue asistido por los antiguos compañeros ilirios de su padre liderados por Pollux. Mazaius, con la ayuda de su acompañante, mató al Minotauro y entró en el portal del inframundo. Junto con sus compañeros en el inframundo debían enfrentarse a la diosa del amor y la guerra, Astarte. Mazaius fue supuestamente seducido por Astarte y Astarte proclamó que su padre no era un guerrero inocente y había hecho malas acciones. Anteriormente, Mazaius había percibido a su padre en el inframundo. Además, Mazaius huyó y estaba equipado con la espada para vengar a su padre. Juró matar a Sargón con la espada de Damocles y Mazaius se escabulló para entrar en el palacio de Sargón. Sargón atrajo a Mazaius disfrazándose de Asur, el padre de Mazaius, para arrebatarle la espada. Sargón se transformó en un escorpión negro usando sus exaltados poderes oscuros. Sin embargo, Mazaius mató a Sargón con la espada de Damocles, poniendo fin a su reinado rebelde.
Pronto, Mazaius proclamó a Lady Astarte que su destino está en el inframundo y regresaría pronto algún día. Mazaius luego partió hacia el camino de los nobles mercenarios. Mazaius fue contratado por su padrastro el rey Dunmed para ir a Kemet y matar a su señor, que mató a una concubina. Una vez que llegó, se dio cuenta de que el malvado hechicero llamado Magus mató tanto al señor como a la concubina. Rechazó la oferta de Magus de ayudarlo, lo que le envió a su prisión, donde conoció a Hamet, un anciano que lo guió a encontrar la espada de Osiris. Una vez que Mazaius llegó a la Torre de Babel, se enteró de que Hamet es un disfraz de Magus que lo engañó para que encontrara la espada y así convocara a Set una vez que matara a Yesud o Rama. Cuando Magus muere, se convirtió en un recipiente para Set que Mazaius pronto derrotó. Más adelante, la horda de Menon vino del este. Bajo la ley de la horda, su mayor guerrero fue proclamado su rey. Fue Menon. Menon fue uno de los mejores espadachines que el mundo había visto. Muchos enemigos intentaron derrotarlo, pero él los superó a todos porque tenía la capacidad de bloquear flechas con la espada e incluso atrapar flechas individuales con sus propias manos. Eventualmente, solo unas pocas tribus quedaron para enfrentar al imperio de Menon. Estos fueron los rebeldes que contrataron a Mazaius y sus hermanos. Mazaius proclamó que mientras uno de ellos todavía respirara, la hechicera moriría, y con eso se dispuso a encontrarla. La encontró en uno de los campamentos de Menon y se infiltró, descubriendo a un ladrón de caballos que había sido capturado. Encontró a la hechicera, pero no tuvo tiempo suficiente para matarla antes de que uno de sus guardias entrara a la tienda y comenzara a luchar contra Mazaius. Mazaius lo derrotó, pero entraron más. Derrotó a la mayoría de ellos hasta que fue capturado. Menon entró en la tienda y ordenó que el hermano de Mazaius fuera llevado a la tienda. Después de una discusión con Mazaius, Menon mató a uno de los hermanos de Mazaius y estuvo a punto de acabar con el propio Mazaius cuando la hechicera proclamó que los dioses se enojarían si Menon o uno de sus soldados mataban al propio Mazaius. Menon entonces tuvo que encontrar una manera de matarlo sin que él o sus soldados lo mataran. Se le ocurrió una manera y uno de sus soldados golpeó a Mazaius en la cabeza con su espada. Mazaius se despertó a la mañana siguiente enterrado hasta la cabeza junto a Arpid, el ladrón de caballos que había descubierto la noche anterior. Menon había ordenado que fueran enterrados hasta la cabeza cerca de las colonias de hormigas de fuego por guardias que traían antorchas para que el humo de la antorcha puesto en las colonias se expulsaran a las hormigas y lentamente se comieran las cabezas de Mazaius y Arpid lenta y dolorosamente. Un concepto que Arpid le explica a Mazaius riendo porque Arpid planeaba escapar mientras dejaba que Mazaius muriera como venganza por dejar que el propio Arpid muriera más temprano la noche anterior. Arpid esperó enterrado a que un guardia que había estado bebiendo orina de Jack durante una hora se levantara y hiciera sus necesidades. Una vez que el guardia se puso de pie, Arpid lo noqueó junto con una antorcha sin quemar cuando el otro guardia salía y fue derribado a un lado también directamente en un hormiguero donde enjambres de hormigas lo cubrieron. Mazaius observó como más hormigas de una colonia cercana se acercaban y llamó a Arpid para que lo sacara también. Arpid le ordenó a Mazaius que prometiera no matarlo y permitir que el ladrón de caballos lo acompañara en sus viajes compartiendo el botín. Porque Mazaius, como Acadio, estaba atado a su palabra. Mazaius lo prometió y Arpid posteriormente tomó una antorcha encendida y un trago del frasco del que el guardia había estado bebiendo para quemar las hormigas, rociando el fuego con el líquido frente a las hormigas, carbonizando algunas y conduciendo a otras a escapar de regreso a las colinas. Después de lo cual Arpid arrancó algunas de las hormigas restantes de la cabeza de Mazaius. Después Arpid le preguntó a Mazaius a dónde iba, a lo que le respondió que al reino de Menon para vengar la muerte de su propio hermano. Mazaius silbó por su camello, pero no dejó que Arpid cabalgara con él. Arpid argumentó que hicieron un trato. Mazaius confirmó con él que el trato era que no le matara. Juntos se dirigen a Gomorra. Cuando llegaron cerca de las puertas fuertemente custodiadas, Arpid no desea entrar allí debido a que hay una recompensa por su cabeza como ladrón de caballos. Mazaius noqueó a Arpid y fue a los guardias, afirmando recoger la recompensa. Posteriormente, atravesando la ciudad, Mazaius entonces se dirige al palacio de Menon, dejando a Arpid para cuidar su camello mientras bebe alegremente.
Se encuentra con niños locales afirmando que pueden ser una guía a través de Gomorra. Entonces un niño robó la bolsa de 20 rubíes de sangre de Mazaius. Mazaius persiguió a un niño en particular para recuperarlo. Una vez que el niño fue capturado, Mazaius hizo un trato con el niño para llevarlo a través del palacio con el fin de que el niño ganara un rubí de sangre. El niño lo lleva y se encuentra con Filos, el científico de Menón. Filos le dijo a Mazaius que encontrará a Menón en el patio de entrenamiento. Cuando llegaron, Mazaius premió al niño y se posicionó para asesinar a Menón. Sin embargo, el niño fue capturado por los guardias rojos de Menón y fue acusado de robo por tener un rubí de sangre. Mazaius podía salvar al niño, cuya mano estaba a punto de ser cortada, o asesinar a Menón cuando sus sirvientes se apartaran del camino. Mazaius decidió salvar al niño alertando a todos los guardias del palacio de su presencia. Escapando, Mazaius se encontró con Filos nuevamente y usando la invención de Filos de la catapulta temprana, la usó para escapar, solo para aterrizar en el barrio del harén de Menón. El harén lo distrajo, tomó todas sus armas y alertó a los guardias. Mazaius tuvo que escapar de nuevo, lo que cayó en la cámara de baño de la hechicera de Menón. Cassandra la capturó y escapó por una salida que tenía el baño, emergiendo a un pozo cercano utilizado por la gente. Mazaius decidió mantener viva a la hechicera y usando un cuchillo para amenazarla, escaparon de la ciudad que se estaba cerrando. Mazaius vino a derrotar a Menón y se convirtió en rey. Después de la muerte de Cassandra por infección, el imperio de Mazaius cayó. Más adelante, Mazaius había llegado a Tebas con sus hombres y tenía la intención de derribar la ciudad en el 3067 a.C., conquistándola como parte de su imperio. Liderando a sus hombres para atacar Tebas, Mazaius luchó con sus tropas contra varios soldados de Tebas durante 7 años, antes de que él y sus guerreros finalmente se vieron obligados a admitir la derrota y vagar por el desierto de Ansheri. Mazaius aceptó su derrota en silencio con una mirada amarga y disgustada a su alrededor mientras él y sus tropas vagaban. Después de que los hombres y su líder habían estado deambulando por el desierto, comenzaron a morir uno por uno hasta que el propio Mazaius se quedó equipado con un solo cuchillo, a punto de morir debido a un golpe de calor y falta de sustento. Según Mazaius llamó a Anubis recordando el texto del Libro de los Muertos, solicitando su vida de vuelta así como la oportunidad de conquistar una vez más a sus enemigos. A cambio de lo que se le había negado, una pirámide de oro, en ese momento un gran escorpión negro se escabulló de las arenas y Mazaius rápidamente recogió el artrópodo y lo masticó, ignorando sus picaduras en su mano. El escorpión había sido ofrecido como confirmación por Anubis hacia la petición de Mazaius, y al comer el escorpión los árboles comenzaron a brotar de las arenas junto con las aguas que fluían en los ríos. Y en minutos un gran oasis había brotado de los desiertos donde Mazaius recuperó su fuerza antes de ir a su objetivo de volver a desafiar a Tebas. Mazaius había cumplido su promesa de construir una pirámide dorada para Anubis, tomando el oro y los esclavos necesarios para construir la estructura de sus conquistas, mientras lideraba el ejército de su amo de guerreros gigantes con cabezas de chacal similares en experiencia al propio Anubis. Sirviendo como nuevo general de Anubis, Mazaius dirigió el ejército de Anubis mientras devastaban Tebas y mataban a muchos inocentes, hasta que la última resistencia había caído y Tebas fue conquistada. Con eso Anubis le quitó el alma a Mazaius y la colocó en su brazalete durante los próximos 6000 años, enviando al ejército de regreso a las arenas del desierto donde esperaría su propio líder, ya que Mazaius había sido marcado por Anubis para quien derrotara al rey escorpión en la batalla pudiera controlar los ejércitos y arrasar toda la tierra. 5000 años después de la batalla de Tebas, Mazaius había sido devuelto a la pirámide en el oasis de Ansheri. Con su cuerpo drásticamente cambiado, todo el abdomen hacia abajo había sido reemplazado por el de un escorpión. Su cuerpo fue fusionado donde estaría la cabeza del escorpión y con garras de escorpión en lugar de manos. Si bien era propenso a gruñidos y rugidos inhumanos, todavía era capaz de hablar y razonar humanamente. Finalmente, en 1933 después de Cristo, el rey escorpión despertó de su sueño y encontró hombres dentro de su pirámide.
la exmomia Imhotep y un aventurero conocido como Rick O'Connell. El rey Escorpión se lanzó hacia adelante para matar a Imhotep, pero el egipcio se postró y suplicó que era el sirviente de Mazaius, convenciendo a Mazaius de que al menos le diera una oportunidad. Imhotep continuó mintiendo diciendo que O'Connell había sido enviado para matar a Mazaius. Mazaius lo creyó y persiguió a O'Connell, y mientras O'Connell corría, el rey Escorpión había encontrado a otro hombre, Balfus Jafet, que había sido mutilado cuando se había puesto el brazalete del rey Escorpión y había tratado de insertarlo en la pared. El rey Escorpión agarró a Jafet y subió al techo, rompió al hombre en pedazos mientras gritaba por la ayuda de Imhotep. El rey Escorpión todavía estaba en lucha intentando descubrir a O'Connell también. El rey Escorpión se abalanzó sobre O'Connell justo cuando Rick estaba a punto de caer en el abismo, pero antes de que pudiera caer, O'Connell hundió la lanza de Osiris en el vientre del rey Escorpión. No solo terminando con la vida del rey Escorpión de una vez por todas, sino también enviando al ejército de Anubis de regreso al inframundo. Pero cuando muere asesinado por Rick O'Connell, Mazaius es presumiblemente liberado de la maldición de Anubis y se reúne con Cassandra. Si hablamos un poco de la descripción física de Mazaius, es un hombre alto y musculoso, bastante guapetón, y estaba profundamente bronceado por los soles del desierto y llevaba largas rastas. Aunque su apariencia fue drásticamente alterada después de haber llegado a un acuerdo con Anubis, su cintura y piernas fueron reemplazadas por la mitad inferior de un escorpión. Después de que su cambio tuvo lugar, la voz de Mazaius también había cambiado de una voz humana a un profundo gemido gutural. En cuanto a su personalidad, Mazaius fue uno de los últimos de la tribu acadia en su tiempo y tomó su estatus como mercenario acadio como lo hicieron sus hermanos. En su juventud, Mazaius tuvo algunos escrúpulos en llevar a cabo sus tareas, aunque como señor de la guerra su moral estaba algo más baja. Mazaius, aunque serio en una pelea, no carecía de algo de humor, ya que a menudo aceptaba las deficiencias de los demás con un tono algo jocoso. Después de convertirse en el rey Escorpión, se convirtió en un conquistador al igual que su último rey. Se desconoce por qué decidió convertirse en uno, pero es posible que el poder de ser un rey se le subiera a la cabeza y así se convirtiera en un tirano, lo que él mismo hizo todo lo posible para derrotar. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y
trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.